Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21. Para que una persona realmente pueda ser diferente, hablando ya de los que se dicen conocer a Dios o se dicen ser cristianos, para que una persona pueda realmente cambiar, necesita realmente reconocer su pecado, su maldad, y reconocer realmente, hermano, que sin la misericordia del Señor no tiene esperanza. El hombre piensa con sus hechos, con sus acciones ganar el cielo, pero el cielo no se gana con un buen comportamiento. ¿Sí están aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué está hablando este hermano? No, el cielo no se gana por el buen comportamiento. ¿Sí están aquí? Si eso no lo entiendes, desde ahí empiezas mal. Y todo lo que hagas, no lo vas a hacer bien. Porque el hombre primeramente tiene que reconocer que es malo, que es pecador. Y lo triste o lo malo aquí es que muchos creen ser buenos y se justifican mirando la obra del otro. De no, pues yo soy mejor que este. Míralo, o mírala esta, ¿cómo es? Chismosa. Y no se fija de qué pie está cojeando también él o ella. ¿Sí entiendes? Entonces la primera cosa para que una persona cambie, necesita reconocer que esa persona es mala. ¿Sí entiendes? Que necesita de la gracia del Señor. Entonces, hay muchas personas allá afuera, hermano, que se portan a los ojos de los hombres mucho mejor que aquellos que se dicen ser cristianos. Se portan mejor, son más educados, son respetuosos, aunque no lo hablan de corazón. Quizás dentro de ellos hasta te maldicen, pero te saludan y te avientan una sonrisita. ¿Sí me entiendes? Y ellos mismos se defienden diciendo, pues yo me porto mejor que los cristianos. Y comienzan a sacar cuentas y decir que conocen, aunque tienen parientes. ¿Sí me entiendes? Un compañero de trabajo me preguntaba que si era malo jugar gallos. Y me estaba preguntando y es solo cuando tú meditas no alcanzas ni a contestar cuando ellos mismos están contestando. ¿Sí entiendes? Y él mismo decía, no, yo creo que no es malo, dice, porque yo tengo amigos cristianos, dice, que allá andan en los gallos y a veces nos corretean y ahí andamos. Le dije, eso es malo. No porque sea cristiano el que anda ahí quiere decir que eso es bueno. ¿Sí están aquí? Entonces, tristemente, el cristiano ha sido vergüenza, pero eso no quiere decir que eso sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que seamos luz, que seamos esperanza. Si el cristiano todavía depende de lo que depende el mundo, pues, ¿qué clase de cristiano es? El cristiano que no ha aprendido a depender de Dios, simplemente va siendo una vergüenza. Porque depende igual que los demás, que el mundo. Depende de lo que ellos digan, depende de lo que ellos acepten o no acepten. Depende de lo que ellos toleren o ellos aprueben. ¿Sí están aquí? Y si el cristiano todavía vive de esa manera, no está bien. Está equivocado. El cristiano necesita depender de la voluntad, de la justicia de Dios, no de la obra de los hombres. Entonces vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tienen? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Fíjate bien, esta justicia ya había sido testificada o anunciada, ¿sí se entiende? Por la ley. Porque luego dicen, bueno, ¿y de dónde salió el cristianismo? No, es que el cristianismo simplemente es la misma enseñanza de los judíos.
Si estás aquí. Porque las profecías que hablan de nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde son? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, ¿de dónde viene la salvación? Los judíos. Entonces el cristianismo pertenece a la enseñanza de los judíos. Si estás aquí. No a lo que enseñan los hombres judíos, porque ellos no creen en Jesús, pero en su misma Torá, en su misma Biblia, hablan de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos leyendo que dice que esta justicia ya había sido testificada por la ley y por quién más. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿tu creencia de dónde proviene? ¿De dónde, hermano? De los judíos. ¿Sí entiendes? La ley y los profetas ya habían anunciado, pero ¿cuál es por decirlo, cuál ha sido el problema? Que ellos no lo recibieron. Pero en sí no ha sido tanto problema, porque si ellos lo hubieran recibido, tampoco nosotros hubiéramos alcanzado misericordia. ¿Sí estás aquí? Entonces dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay que, no importa si eres judío o eres gentil, no hay diferencia. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, vas a poder ser justificado. Esta es de la justicia que el hombre alcanza solamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Te decía al principio, las personas no quieren reconocer al Señor Jesucristo, piensan que están bien, se portan bien humanamente, son buenas personas, son dadivosos y hacen ayudas, pero si el hombre no tiene fe en el Señor Jesucristo, no tiene esperanza, no tiene salvación. Si estás aquí, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué, hermano? Mira, hermano, si el cristiano no puede entender esto, nunca cambiará, de verdad. Y muchos pueden decir, bueno, yo entiendo eso. No, cuando yo digo que lo entienda, es que en su corazón reconozca que él es un miserable pecador, una persona necesitada de la gracia del Señor. Si estás aquí, pero ¿qué hace el cristiano? ¿Qué hace el hombre? Yo me porto mejor. No, si miraras a la hermanita fulana, si miraras al hermano fulano, cómo hace, cómo es. Si estás aquí, el hombre cae en el error de creer que por buenas obras se va a salvar. No. Cuando el hombre reconoce su mal, su falta, su pecado, entonces puede humillarse, entonces puede suplicar misericordia. Entonces, cuando esta persona comienza a reconocer su falta, comienza a tener amor o temor hacia el Señor. Y esto es lo que hace que el hombre realmente pueda cambiar. Esto es lo que hace que por amor necesito mejorar mi conducta. Si estás aquí, no vas a mejorar tu conducta para salvarte. Vas a mejorar tu conducta por ese amor que dices tener al Señor, por ese temor reverente que dices tener al Señor. Pero, ¿qué tenemos hoy? Hay muchos cristianos que dicen que conocen y recitan la Biblia, pero no hay temor. ¿Sí están aquí? ¿Cómo te das cuenta? Su conducta, su obra. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque si hubiera amor, si hubiera temor, ese amor lo empuja a hacer las cosas mejor. ¿Sí entiendes? Porque por amor al Señor cambias, por amor al Señor dejas de practicar, dejas de obrar de esa manera. Pero simplemente el hombre cree que es bueno, simplemente el hombre cree que no es tan malo como fulano, como su compañero.
Si tú conocieras a mi compañero de trabajo, ese es hijo del diablo y no sé qué. No, esa persona nunca va a cambiar. Esa persona necesita reconocer que es necesitada, que necesita de la gracia del Señor. ¿Sí están aquí, hermanos? Muchas cosas sé que has escuchado y dices, bueno, es que ya lo sé. Pero si el hombre lo entendiera como te estaba hablando, cambiaría. Por gratitud. Porque el hombre reconoce que estaba destituido. No es nadie, no es merecedor. Tenemos un problema con la mayoría de los hijos que nacen en el Evangelio, porque ellos se sienten buenas personas, como le pasó a Israel. ¿Sí estás aquí? Los hijos de los primeros israelitas comenzaron a verse o a creerse ellos como la crema y la nata, dicen allá en el rancho. ¿Sí estás aquí? Como lo máximo de la sociedad, como los más puros, los más limpios. ¿Sí están aquí? Y por eso es que ellos no sienten la necesidad, porque pues no son pecadores, somos buenas personas. Pero si ellos pudieran entender que están destituidos de la gracia del Señor por sus obras, por sus pensamientos, por su actitud, por su mal comportamiento. ¿Sí estás aquí? Entonces ellos mirarían la necesidad de Dios, mirarían cuánto necesitan la gracia de Dios. Una persona que no entiende y no reconoce que está enfermo o enferma y que necesita ayuda, tú no le podrás hacer que mejore su alimentación o que tome algún medicamento. Esta persona necesita reconocer que necesita ayuda. ¿Sí estás aquí? Entonces, cuando nuestros jóvenes y aquellos que se sienten que son buenas personas reconozcan verdaderamente que necesitan al Señor, serán diferentes personas. Cuando tú te justificas y miras a tu alrededor y miras a tus hermanos que se portan peorcito que tú, no quiere decir que tú seas una buena persona. Eres una persona necesitada de la gracia de Dios. ¿Sí entiendes? Las personas confían en lo que poseen. Las personas confían en sus títulos, en sus posesiones, en sus buenas obras, o que descienden de tal familia, de tal raza. Por eso es que tenemos tanta discriminación. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué? Porque ellos se sienten superiores. ¿Por qué? ¿Por el color? ¿Por la altura? ¿Porque nacieron en tal rancho? El hombre es igual. Sin Cristo no tiene esperanza. Sin Cristo no hay salvación. No importa que esta persona sea muy bocona y tenga mucha sabiduría y diga o hable cosas elocuentes, necesita al Señor. ¿Sí entiendes? Es más fácil convencer a alguien que practica graves pecados donde son visibles, no graves sino visibles, que a uno que no se le nota. ¿Sí estás aquí? Alguien que no se le nota dice, pero yo no estoy haciendo nada malo, pero yo soy buena persona, yo no hago como los otros. Será difícil que él pueda entender que necesita la gracia del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha traído esperanza. Todos estábamos destituidos de la gracia del Señor. Todos. ¿Sí entiendes? Y abre tu Biblia en Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 en adelante.
¿Lo tienes, hermano, hermano? Si tú no puedes reconocer tu necesidad, nunca vas a cambiar. De verdad. Por eso miras un montón de cristianos que ya están viejos en el Evangelio, no cambian. Simplemente porque sienten que son buenas personas. No están necesitados. O son mejores que fulano o sultano. O mejores que su compañero de trabajo. Pero el hombre que ha entendido que es un necesitado del Señor y que solamente en Él, hermano, hay salvación, se humilla, reconoce, busca al Señor. ¿Lo tienes, hermano, hermano? Mira, dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿A quién es él? Está hablando que el Padre, al principio, dice porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción a nuestro Señor Jesucristo, al autor de la salvación de ellos. ¿Sí estás aquí? Ahora, quizás te puedas preguntar, o algunos se pueden preguntar, ¿cómo que iba a perfeccionar con aflicción al Señor Jesucristo? ¿Acaso no era perfecto? Te puedes hacer muchas preguntas, pero ahora, ¿realmente qué significa esto? Si lees antes y luego vamos a seguir leyendo, realmente lo que está hablando, para que verdaderamente, por decirlo de esta manera, nuestro Señor Jesucristo no es que no era perfecto, sino que pudiera comprendernos a nosotros como seres humanos. Él tuvo que padecer igual que cada uno de nosotros, para que Él verdaderamente pudiera vencer a la muerte. Como un ser espiritual, Él lo podía haber hecho fácilmente. ¿Sí estás aquí? Pero Él necesitaba demostrar como un ser humano, viviendo limpiamente, puramente, santamente para su Padre. Como un ser humano pudo vencer a la muerte, a Satanás. Porque Satanás, siendo un ser espiritual, se corrompió. Si estás aquí, con todas, por decirlo así, con todas las ventajas de no corromperse, mas nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo como el de nosotros, pudo obedecer a su Padre al 100%. Si estás aquí. Y por eso vamos a seguir leyendo y lo explica más adelante. Dice el 11, porque el que santifica a los que son santificados, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si estás aquí, nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos a los que santifican, el que santifica y los que son santificados. Pero te decía, si tú te autojustificas, si tú te sientes que eres suficiente, ¿cómo serás justificado? Si estás aquí, necesitas reconocer tu grande necesidad y creas en nuestro Señor Jesucristo para que puedas ser justificado. Y luego dice el 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó, ¿qué dice? De lo mismo. Él podía haber vencido, como te digo, espiritualmente, pero Él necesitó participar de lo mismo, para que tú y yo tengamos esta oportunidad. Si estás aquí, de carne y sangre, dice,
¿Para qué dice, hermano? Ya te brincaste. ¿Para qué dice? Para destruir por medio de la muerte. Si estás aquí, entonces, Él tuvo que tomar ese cuerpo de un ser humano. Por eso es que cuando dice, cuando leímos arriba, para perfeccionar por aflicciones. Si estás aquí. Porque es la única manera que tanto puede, por decirlo de esta manera, entender la guerra espiritual para ser humano. ¿Sí estás aquí? Y para que, siendo perfecto en su cuerpo, en su carne, Él pudiera haber vencido a la muerte. Por eso cuando leemos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí estás aquí? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira lo que dice el 16, dice, porque ciertamente no socorrió ¿a quién? A los ángeles que ya habían pecado, a los ángeles que se habían rebelado en contra de Dios, dice, no los socorrió a ellos. Él vino y tomó forma de hombre para redimirnos a nosotros, no a los ángeles. Si estás aquí. Dice una vez más el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los que creen, a los que tienen fe. Si estás aquí. Porque eso dice su palabra, que los de fe son hijos de Abraham. Y luego sigue diciendo, por lo cual debía ser en todo ¿qué? Si iba a salvarnos a nosotros los seres humanos, Él tenía que ser igual que nosotros, participar de carne y sangre, padecer sufrimientos. Si estás aquí, porque Él no soportó algo como un ser espiritual, Él soportó y Él se sujetó al Padre como un ser humano. ¿Sí entiendes? Por eso es que este misterio no es que nuestro Señor Jesucristo tenía algo todavía ahí por ahí choquito que tenía que perfeccionarle. No. Si estás aquí. Sino que Él tuvo que experimentar realmente lo que un ser humano experimenta. Y aún así, obedeciendo al Padre, poder vencer a la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, ¿dice quién? A Satanás, al diablo. Por eso es que Él venció al enemigo, porque en un cuerpo humano, en un cuerpo muchísimo más débil que un ser espiritual, Él pudo obedecer, Él pudo sujetarse, Él pudo agradar a su Padre. ¿Sí tienes? Entonces, vamos a leer una vez más el 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él debía de ser semejante en todo a nosotros. O sea, por amor a ti y a mí se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, para tener o para padecer por causa tuya y por causa mía. Y dice el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice, hermano? Es poderoso para socorrer a los que son. Mira, hermano, entonces, si puedes entender, no se trata, como te dije hace rato, no se salva el que tiene buenas obras. Si estás aquí, ahora, no, pues entonces hay que vivir como sea. No. Primero tienes que creer, reconocerle, humillarte, entregarte a Él. Entonces, cada día, en cada dificultad, Él estará contigo. Si estás aquí, si tú de todo tu corazón te has entregado a Él,
Pero, como te digo, ¿por qué es que muchos no cambian? Porque no creen que son pecadores. Creen que, bueno, sí hacen una que otra cosilla, pero no es como para ser condenado. No, realmente todos nosotros, los seres humanos, necesitamos de esta gracia. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Cada dificultad, cada tentación, porque aquí lo que está diciendo al final, mira, en el 18 una vez más dice pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En cada tentación, ¿qué debes hacer? Correr a Él. ¿Quién te puede socorrer? ¿Quién te puede ayudar? Él. Entonces, ¿por qué el hombre no cambia? Porque para él su tentación no es tentación, es algo normal, es su manera de vivir. ¿Sí están aquí? Si yo estoy viendo que mi conducta o algo me impulsa a hacer esto o aquello, a comportarme así o a hablar así, o a pensar o a sentir de esta manera, mientras yo no reconozca que esto es desagradable delante del Señor, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a humillarme y pedirle, Señor, mira, ayúdame, socórreme en estos pensamientos, socórrame en esta actitud, cámbiame, líbrame? Tu palabra dice que no debo de ser de esta manera. ¿Sí me siguen, hermanos? ¿Cómo puedo humillarme? ¿Cómo puedo pedirle que me socorra, que me haga libre, que me cambie de esta o de la otra manera de vivir si no reconozco que estoy haciendo eso? Pero si me estoy portando bien, ojalá y tú miraras cómo me tratan a mí, entonces yo puedo hacer un poquito. No es así. Nunca cambiarás. Por eso es que tenemos, mira, pregúntale a tu vecino y vas a ver. El hombre que no reconoce su falta, el hombre que no reconoce que es una persona con una naturaleza malvada, nunca prosperará. Porque aún que por la gracia del Señor llegase a comportarse bien, que por la gracia del Señor llegara a ser socorrido y llegara a limpiarse, cuando esta persona deje de reconocer la necesidad que tiene de Dios, volverá atrás. ¿Sí están aquí, hermanos? Puede llegar a una gran estatura espiritualmente, sin mancha. Tú lo miras y wow, este hermano, ese sí santo. Pues si tú halagas tanto a este hermano, lo vas a meter en un problema. ¿Sí me sigues? ¿Por qué? Porque comenzará a creerse que él es algo, que él ha llegado a esa estatura por su gran esfuerzo, porque ha hecho muchas cosas para llegar ahí. Entonces dejará de darle la gloria y la honra al Señor. Y tristemente será su fracaso. Mira la historia, mira a los generales de Dios, mira cuántos que lo dieron todo, se entregaron al Señor, pero tuvieron unos hermanitos que no comprendían lo espiritual y los empezaron a halagar. Hombres que Dios los usó grandemente, que después de comenzaron a sentir que eran Elías o algún grande profeta. ¿Sí están aquí? Y se apartaron del Señor. Entonces, la clave, lo más hermoso, hermano, es cuando el hombre realmente se entrega al Señor, reconoce su mal y nunca se justifica, sino que reconoce la necesidad que tiene del Señor. No importa qué tan alto llegue, cuanto más crezca, cuanto más alto llegue, más humilde debe de ser. Porque fácilmente el enemigo vendrá a tentarlo para que él se sienta algo grande. ¿Sí están aquí, hermanos? Así es que cuando más creces, más humilde deberías de ser. Porque en un descuido
Mira, quizás ya lo has notado o aún te ha pasado. Cuando más estás diciendo que tú eres, oh hermano, yo ayuno tanto, oh yo oro tanto, hermano, y gloria a Dios. De repente dejará de ayunar y dejará de orar. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué? Porque todo lo que tú llegues a hacer, si no es por la gracia del Señor, mejor no lo hagas. ¿Sí estás aquí? Necesitas realmente reconocer que es la gracia del Señor y no decir, porque es fácil decir, no hermano, no, dale gracias a Dios, pero ¿qué siento dentro de mí? ¿Sí están aquí? ¿Se podrá engañar el hombre a sí mismo? Sí se engaña el hombre a sí mismo, dice su palabra. ¿Sí me entiendes? Él se hace creer, se engaña a sí mismo porque no se miente. Una cosa es mentirse, se engaña. ¿Sí estás aquí? Él mismo se hace creer algo que no es así. Pero todos nosotros, hermanos, tenemos un gran privilegio. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, leímos en el 18, Él, bueno, al final dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si estás aquí, es algo hermoso. Entonces, si uno no cambia, ¿por qué no cambia? Si hay alguien que les tiende la mano, hay alguien que le puede socorrer, alguien que lo quiere levantar, alguien que quiere que realmente viva en luz. Entonces, ¿por qué este alguien o por qué esta persona no cambia? ¿Por qué, hermano? Porque depende mucho de Dios, porque depende de sus fuerzas. ¿Sí tienes? Lo que necesitamos aprender es a depender de Él, humillarnos, suplicarle. Mira, nuestro Señor Jesucristo, abre tu Biblia en Filipenses. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, todo lo que Él ha hecho, Él puede socorrernos. Y ahí en el capítulo 5 también de Hebreos, a ver si podemos ahorita regresar, desde el capítulo 4, al final del 4 y el 5, también nos habla que por medio de ese sacrificio podemos acercarnos confiadamente al Padre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí tienes? Entonces, aquí en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 5, ¿lo tienes? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí estás aquí? Dice, sino se despojó, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que leímos en Hebreos. Él participó de lo mismo que sus hermanos, de carne y sangre. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos si creemos y depositamos nuestra confianza en Él. Si estás aquí. Pero si no depositamos nuestra confianza, si no creemos, ¿cómo nos va a socorrer? ¿Cómo nos va a ayudar? Hay muchos allá afuera que se portan mejor, te digo, pero no porque se porten muy bien van a salvarse. El hombre necesita reconocer la gracia del Señor, la justicia que viene por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, bueno, déjate leer otra vez el 17, dice, el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es donde dice que nuestro Señor o el Padre perfeccionó por aflicción a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estás aquí? Él padeció, ahora así como dicen allá, en carne propia los sufrimientos, en carne propia las tentaciones. Entonces Él puede, hermano, socorrerte, Él puede ayudarte, pero tú necesitas creerle, tú necesitas buscarle, entregarte. ¿Por qué no cambias? Porque sientes que tu acción, tu obra no es tan mala. El hermanito, la hermanita se justifica creyéndose buena persona. Mira, hermano, cuando una persona pecadora es alcanzada, ¿cómo está su disponibilidad para con el Señor? ¿Cómo está su corazón para el Señor? Lo deja todo, lo entrega todo. Lo único que quiere es que el Señor le perdone todos sus pecados para que alcance esa misericordia. ¿Sí estás aquí? Eso es lo que el Espíritu Santo toca el corazón, es lo que hace, toca el corazón de la persona, le redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la persona verdaderamente viene humillada, quiere cambiar, quiere ser diferente, está arrepentida de sus malos actos. ¿Sí entiendes? Pero el que a sus propios ojos es buena persona, ¿cómo lo van a cambiar? ¿Cómo vendrá arrepentido? ¿Sí entiendes? Es que no importa si haces poquitos o muchos, o muy graves o no tan graves, al final son pecados y nos llevan al mismo lugar. Entonces el hombre debería de venir arrepentido, humillado, suplicando misericordia. Pero ¿quién puede hacer eso? Si el Espíritu Santo no toca sus corazones, tú los puedes traer a golpes y arrastrarlos. Si estás aquí, tú puedes pelear con tu pareja todos los días, no la cambiarás. Tú pelearás con tus hijos todos los días, no los cambiarás. Tú pelearás con tus compañeros de trabajo todos los días, nunca cambiarán. Si estás aquí, porque la manera que trabaja lo espiritual es más bien que tú ores por ellos, que tú ruegues por ellos, que tú supliques por ellos, porque hay alguien que puede tocar sus corazones, hay alguien que puede hablar de sus vidas, así como habló a cada uno de nosotros. Él puede hablar a sus corazones. ¿Sí entiendes? El Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesucristo, Él vendría y redarguiría al hombre, al mundo, de pecado, de juicio y de justicia. ¿Sí entiendes? Si el hombre no es convertido de esa manera, mira, hermano, te los puedes traer con despensas y con promesas, pero cuando tú le des esas despensas no los vas a volver a ver hasta cuando tengan otra vez necesidad. ¿Sí entiendes? Porque el hombre que tú lo compensas con algo, con promesas falsas, nunca cambiará su corazón. Entonces necesitamos clamar más y que Dios toque el corazón hasta de nosotros, de aquellos que no han entendido, que Dios tenga misericordia y nos haga comprender. ¿Sí entiendes? De nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de toda nuestra cuarentena y de aquellos que no le conocen. ¿Sí entiendes? Dice el 9:
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no se aferró a ser igual a Dios. Él se despojó, ¿sí entiendes? Él se humilló, Él se entregó. Nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla, o sea, y volverla a ganar. ¿Sí entiendes? Nuestro Señor Jesucristo, por obediencia vino, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros, hermanos, no reconocemos nuestra necesidad, van a pasar años y años y simplemente nos justificaremos: no, fulano, ellos sí, son pecadores. No, ni te juntes, ni les hables. No les hables. ¿Sí entiendes? Nuestro Señor Jesucristo no dijo que los sacara del mundo, dijo que los guardara en el mundo. ¿Sí entiendes? Muchos quieren desaparecer de este mundo. No, hermano. Todavía estás en un tiempo de aprendizaje, de preparación. Si no aprendes, si no eres preparado, no puedes entrar allá. Necesitamos ser moldeados, necesitamos ser preparados. El hombre malo, él cree que sus ganancias, sus bienes, sus posesiones lo van a salvar, pero solamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación. ¿Sí me entiendes? Mira, abre tu Biblia en el Salmo 49. Salmo 49. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 7, hermano. ¿Lo tienes? Mira, dice: ninguno. Vamos a leer del 6 para que entiendas lo que va hablando. Dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Dice el 8: porque la redención de su vida es que de gran precio. Nadie, por más dinero que tenga, podrá redimir el alma de su hermano. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás, no hay manera. Entonces el hombre, mira, hermano, que no comprende la necesidad que tiene de Dios, de la gracia de Dios, ¿cómo se va a salvar? ¿Con sus riquezas? ¿Con sus títulos? ¿Con sus posesiones? ¿O porque es un abogado aquí y es muy bueno para alegar? No. Allá no tendrán nada con qué defenderse. ¿Sí entiendes? Y estamos mirando todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo es porque todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero el Padre, por eso dice que fue el Padre mostrando su misericordia. Él habiendo anunciado desde antes en la ley y en los profetas, porque ellos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, envió a su tiempo al Maestro. Él tomó forma de hombre, padeció por nosotros, pero aquel que ponga su mirada en Él, que confíe en Él, que venga humillado delante de Él, puede redimir su alma. Pero de otra manera no importa el dinero. Dice el 8 que el alma tiene gran precio. Dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esto no puede pasar, al menos que el hombre venga y se humille delante de Dios.
si viene y reconoce al Señor, si viene y se humilla delante de Dios, Dios es grande en misericordia. Pero si el hombre se jacta, que se siente mejor que su prójimo, es la peor cosa que puede ser. Si estás aquí, pregúntale a tu hermano que no cambie. Pregúntale y mirarás que él se justifica y se cree que es mejor que el otro o que la otra persona. ¿Sí entiendes? Le dirás, oye, ¿y tú por qué no? Pero es que si tú conocieras ahí en la iglesia, todos son peores que yo soy mejor. Por eso no cambia. No, hermano. No se trata de cómo son los demás, se trata de lo que Jesús hizo por nosotros. Y que al final solamente a Él le vamos a dar cuentas. Necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer, suplicarle. Mira, abre tu Biblia en Hebreos, capítulo 5 que te decía. Desde el 4, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tienes, hermano? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es él? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. No habrá de otra manera. Si no retenemos nuestra profesión, si no creemos, si no somos hijos de Dios o vivimos para Él, aunque un tiempo seamos cristianos y nos apartamos, no hay esperanza, no hay seguridad. Si están aquí, es muy necesario que retengamos nuestra profesión. Es muy necesario que pongamos nuestra confianza en Él. Dice, porque no tenemos, el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí entiendes? Es donde Dios perfeccionó a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda comprender. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. No hubo mancha. Por eso dice que de esa manera pudo vencer al que tenía el imperio de la muerte. Porque Él en un cuerpo con muchas desventajas en lo espiritual, pudo obedecer, pudo sujetarse a su Padre. ¿Sí entiendes? El enemigo creía que habiéndolo matado, por decirlo así, crucificado, había ganado. Pero fue entonces donde fue vencido. ¿Sí entiendes? Y luego dice el 16, acerquémonos pues confiadamente. Si tenemos este sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso para socorrer a los que le sirven en sus debilidades. ¿Sí entiendes? Y luego sigue hablando, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote? Dice el 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido ¿a qué? ¿Sí me entiendes? En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo se presentó a sí mismo, se ofreció a sí mismo. Y mira como muchos hermanos han mirado, y la Biblia lo dice, pero hermanos han mirado que cuando hay hermanos que andan en desobediencia y Dios ya quiere hacer juicio en ellos, nuestro Señor Jesucristo les presenta las heridas. Ahora, no lo dice la Biblia de esa manera, pero sí dice que aún en ese tiempo, aún ahorita, nuestro Señor Jesucristo está abogando, si estás aquí, por cada uno de nosotros, que está intercediendo. Eso lo dice su palabra. Si tienes,
Entonces, Él ha sido puesto a favor de nosotros como un sumo sacerdote. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, pero si nosotros creemos que no le necesitamos, que somos muy buenas personas, ¿cuándo realmente seremos diferentes? Si estás aquí, pregúntale a tu vecino, aquel que siente, aquel que cree que es muy buena persona, no busca al Señor, porque piensa que no tiene necesidad. Pero todos tenemos necesidad. ¿Sí están aquí, hermanos? Dice 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Dice, y por causa de ella deben ofrecer, eso habla de los sacerdotes, ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es lo que hacían los sumos sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio para siempre. Por eso dice que es un sacrificio vivo. Si estás aquí, porque Él está presente, ese sacrificio está presente siempre delante del Padre. Entonces, si verdaderamente, hermano, quieres cambiar, quieres ser diferente, reconoce cuánto le necesitas. No, tu sabiduría no te salvará, tus bienes no te salvarán, tus títulos no te salvarán, porque desciendas de tal familia no te salvarán. Si estás aquí, no hay excepción de persona. Necesitamos reconocer nuestra grande necesidad, que somos pecadores, y no te lo estoy diciendo para justificarnos. Piensa, si estás aquí, sino que tenemos una naturaleza que por el pecado o por la desobediencia ha sido entregada al pecado. Si estás aquí, Pablo dice vendido al pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces somos necesitados, busquemos. Mira, hermano, qué hermoso fuera que nuestros hijos pudieran entender esto y se entregaran al Señor de todo corazón. Que entendieran que son necesitados de Dios. No se salvarán, no entrarán al cielo porque tengan padres creyentes. Y lo triste todavía más, que muchos padres creyentes creen que sus hijos son muy buenos, son unos angelitos. Esa es ahora sí la peor cosa todavía, que sientan que sus hijos son las blancas palomas. ¿Sí están ahí? No hay bueno, sino solo uno. Todos los demás somos necesitados. Acércate confiadamente, como leímos ahí. Dice 16, acerquémonos pues confiadamente. 4:16. Acércate confiadamente, ruégale. ¿Tienes una necesidad? No de comer, hermano, no de un carrito, de una camioneta, no. ¿Tienes alguna debilidad? Ruégale al Señor. Cámbiame, Señor. Te necesito. Socórreme, Señor. Mira mi conducta. Si estás aquí. Entonces, yo te voy a dejar con esto, hermano. Esforcémonos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.